Hola, que el Señor les bendiga. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A cualquier hora que usted esté mirando esta transmisión, le agradezco el valor de su atención a, a este tema. Hoy para hablar de crucificado y resucitado. En Gálatas capítulo 2, versículos 18 al 21, comenzamos con una lectura que dice así: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justificado, entonces por demás murió Cristo. Les invito a que oremos juntos un momento. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de estar aquí. Gracias por las personas que están viendo esta transmisión. Gracias por los hermanos, Señor, que tienen la disposición y se toman este tiempo, Señor, y se guardan de algún quehacer, de la distracción que hay en la casa o los quehaceres que tienen pendientes, las cosas que tienen pendientes, o está de viaje o están haciendo algo, Señor, y lo suspenden o prestan atención a esta palabra. Te ruego que nos ayude, Señor, y que tus palabras alumbren en nuestra mente, en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo está hablando de su experiencia personal. Poner la ley por encima de la gracia sería como un suicidio espiritual, según sus palabras. Él murió a la ley con tal de vivir para Dios. Cumplir los rudimentos de la ley ocuparía gran parte de su vida, de su tiempo, en cualquiera de las cosas que tenía que hacer, como los rudimentos, en los que él menciona que rebasaba a sus contemporáneos. Cuando Pablo quiso agradar a Dios mediante la ley, desarrolló un sentimiento de culpabilidad, temor y nunca logró la deseada relación con Dios. Su indefensión ante la ley le hizo buscar la misericordia y la gracia de Dios. Descubrió que por las obras de la ley ninguno se justifica delante de Dios. Pablo se define como crucificado con Cristo para hacer morir al hombre que fue, y lo que ahora vive en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y murió por mí. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, dice Isaías, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, Isaías 53:5. Si nosotros pudiéramos ganar nuestra propia salvación, ¿por qué tendría que morir Cristo? Jesucristo hizo por nosotros lo que muchas veces nosotros no podríamos hacer, o lo que no lograríamos haber hecho. La paz con Dios no se consigue con esfuerzo personal. Es un asunto de fe. Por gracia somos salvos. Hay que tener en mente eso, tener presente eso. El don de la gracia, según Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 9, el apóstol Pablo escribe estas palabras: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué obra humana puede igualar las obras del Espíritu? El que suministra el Espíritu es el creador de todo el universo y de nosotros mismos. En el principio
El Espíritu se movió sacando orden del caos o del desorden, sacando luz de la oscuridad. En el caso de Abraham, uno ya casi muerto sacó nueva vida. Abraham creyó a Dios, quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La buena nueva fue para Abraham diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. Fue el Espíritu Santo que repartió las lenguas en aquel aposento alto a los que tenían una actitud sensible, dándoles que hablar, no en un idioma aprendido, pero sí igual al lenguaje materno, necesario para hablar las maravillas de Dios. Y digo en un lenguaje materno porque no es lo mismo aprender un idioma que hablarlo de origen o ser criados en él. Hay modismos, hay caló, hay formas de expresión que nosotros tenemos dentro del lenguaje en el que nacimos que no tienen nada que ver con lo que se aprende luego o cuando aprendemos un lenguaje tenemos dificultades porque va a haber lagunas que nosotros no entendemos porque no fue nuestro lenguaje materno. Muy bien. Ellos comenzaron a hablar en la propia lengua de los que estaban allí reunidos, en la lengua en la que aquellos habían nacido y se habían desarrollado. Y ahora oyen a estos que son galileos y que pues, a lo mejor nunca habían salido de su terreno, de su área de terreno, y ahora los oyen hablar en su propio lenguaje las maravillas de Dios. Y los reunidos allí, pues en este caso eran muchos, de muchos lugares, y sobre la marcha, a muchos y en muchos otros lugares ha ocurrido así, que el Espíritu Santo le ha dado a las personas que hablar o que decirle a personas que pues, a veces ni siquiera conocían y en un lenguaje en el que no se criaron. Esto que experimentaron los de Galacia no sucedía, según leo en las Escrituras, a los guardadores de la ley. O Jesús no habría sido tan preciso en dar estas instrucciones. En San Lucas 24:49, no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos. Esto está ocurriendo al predicar la buena nueva del Evangelio. La mejor manera de captar una idea es verla encarnada en una persona. ¿En qué agradó Abraham a Dios? Creyendo que Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Los judíos creían que por el hecho de ser descendientes de Abraham, tenían relación con Dios, a diferencia de los otros pueblos. Pablo dice que no es asunto de genética. El verdadero descendiente de Abraham es el que ejerce fe como él, o sea, como Abraham. De seguir así, los gálatas caerían de la gracia. ¿Acaso habiendo empezado por el Espíritu acabarían en la carne? Entonces el apóstol Pablo expone algo muy interesante. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y entonces nos da unos 6 aspectos. Circuncidado al 8º día, número 1. 2. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. 3. Hebreo de hebreos. 4. En cuanto a la ley, fariseo. Número 5. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y número 6. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Perito arquitecto se hace llamar en 1 Corintios 3:10. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, lo expresa así. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:3-8. La maldición de la ley. En Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14, nos menciona: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la fe no es de, ¿cómo se llama? Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe, es de actos, de obras. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición.
porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa hecha a Abraham nos alcanzó en Cristo. La ley dada 400 años después no la invalida, o no invalida la promesa. Y nosotros podemos recibir el Espíritu Santo cuando lo busquemos con sinceridad, con disposición, con entrega. Un resumen de la ley dado por Jesús es amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como te amas tú. Tengo una tarjeta de circulación, hermanos, que señala más de 97 motivos de infracción a la ley de tránsito, y un altísimo porcentaje ni siquiera lo lee. Le detienen y da mordida para salir al paso, aunque no haya cometido infracción. No tengo que traer la tarjeta frente a mis ojos cada vez que manejo. Las reglas elementales están a la vista: alto, mi derecha, vuelta prohibida, límites de velocidad, etc. Infringirlos y cumplirlos, o infringimos y cumplimos parte del reglamento, voluntaria o involuntariamente. Pero no estamos obligados a conocer todo el reglamento. Quien sí está obligado es el perito y es el juez. Y ya concluyendo, la base de la ley es el decálogo, ejemplo práctico de guardar la ley. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si ofendes al prójimo, sé humilde, arrepiéntete, pide perdón, repara el daño. ¿Sí? Así se entiende entonces aquello que dice ojo por ojo. Si ofendes a Dios, arrepiéntete, pide perdón, busca su misericordia, haz votos y págalos. Deuteronomio 27:26 dice: el hombre que no guardare toda la ley está bajo maldición. El principio de la ley y el principio de la fe, según este pasaje, según el sentido literal y alegórico de este texto, lo pone como un sentido antitético: la ley y la fe. Por las obras de la ley ninguno se justifica para con Dios. Eso es evidente, dijo el apóstol Pablo. Pero en Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. San Juan 1:17. El garante de la fe es Jesucristo. Él cargó con la maldición, haciéndose por nosotros maldición. ¿Quedas satisfecho? Busca a Dios con todo tu corazón. Ámalo. Ninguna de las otras cosas son penosas cuando amamos y servimos a Dios. Podemos honrarle con nuestro corazón. Mantén tu fe firme y adelante. Dios te bendiga. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das para considerar esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.